Hay un tipo de miedo que no se grita, que no se llora delante de nadie, que se guarda adentro como se guarda una brasa en el puño cerrado, sabiendo que quema, pero apretando igual porque soltar significaría que el fuego se apaga para siempre. Antonia conocía ese miedo desde la noche en que Serafín cerró los ojos y no los volvió a abrir. Pero el miedo que sintió aquella tarde, cuando la carreta dobló el último recodo del camino de tierra y el cerro apareció frente a ella por primera vez, era distinto. Era más antiguo. Era el tipo de miedo que su abuela le había descrito una vez con voz baja, sentadas las dos junto al fogón, cuando Antonia tenía apenas 8 años y el mundo todavía cabía en el patio de la casa. Hay lugares, le había dicho su abuela sin apartar los ojos del fuego, que te miran antes de que tú los mires a ellos. Y en ese momento, mija, lo que hagas con las manos importa menos que lo que lleves en el pecho. Antonia no había entendido entonces. Esa tarde, con 52 años, 2 hijos, una vaca preñada y 5 gallinas en un cajón de madera amarrado en la parte trasera de la carreta, entendió todo. El cerro la estaba mirando. Era un cerro como muchos en esa región de Michoacán, verde en las partes altas, donde los encinos crecían sin que nadie los hubiera plantado, más seco en las faldas donde la tierra era color ocre y las piedras asomaban como huesos viejos. No era imponente, no era dramático, era simplemente el tipo de cosa que existe desde antes de que hubiera alguien para ponerle nombre, y que va a seguir existiendo mucho después de que todos se hayan ido. A su lado en el banco de la carreta, Santiago dormía con la cabeza apoyada en su hombro. 11 años, el pelo revuelto, un raspón en la rodilla que se había hecho 3 días atrás y que ya iba sanando solo como sanan las cosas de los niños. Antonia sintió el peso de esa cabeza y respiró despacio. Adelante, en el pescante junto al señor Abundio que los llevaba, Mario iba sentado con la espalda recta y los brazos cruzados. 13 años y ya cargaba los hombros como si tuviera 30. Desde la muerte de Serafín había algo en la postura de su hijo mayor que le partía el corazón todos los días, una rigidez que no era fortaleza, sino la imitación de la fortaleza, el esfuerzo de un niño que había decidido que no podía darse el lujo de ser niño. La carreta se detuvo al inicio de un sendero angosto que se internaba entre los matorrales. «Hasta aquí llego yo», dijo Abundio sin bajar la voz, como si el lugar no mereciera consideración. «El sendero es de a pie». «Gracias», dijo Antonia. Abundio cobró lo acordado, dio vuelta a los animales y se fue sin mirar atrás. Antonia lo vio alejarse y sintió que con él se iba también el último pedazo del mundo conocido. Santiago se despertó con el movimiento, parpadeó, miró alrededor y entonces miró el cerro. «Es bonito», dijo. Mario bajó de un salto y empezó a desatar las cuerdas del equipaje sin decir nada. Antonia miró a su hijo menor, miró el cerro, y decidió que bonito iba a tener que ser suficiente por ahora. Habían salido del rancho del patrón 12 días atrás, no porque el patrón fuera un hombre malo, sino porque la casa donde habían vivido los últimos 17 años era la casa del casero, y Serafín era el casero, y sin Serafín ya no había razón para que una mujer sola con 2 hijos ocupara ese espacio que otro hombre necesitaría cuando llegara a tomar el puesto. Don Refugio se lo había dicho con genuina incomodidad, el sombrero en las manos, la mirada en el suelo. «Usted sabe que si por mí fuera, Antonia...» «Lo sé, don Refugio», había respondido ella, «no se preocupe». Y se había dado la vuelta antes de que él pudiera ver su cara. El único bien que le quedaba, fuera de los muebles, las gallinas, la vaca y las herramientas que el patrón tuvo la decencia de dejarle, era ese sitio en las afueras de un pueblo llamado San Isidro Coapa, tierra que había heredado de un tío lejano que nadie de la familia había querido reclamar porque todos decían lo mismo, que esa tierra no daba, que algo malo vivía en ese cerro, que los animales se morían solos y las plantas no prendían. Antonia no creía del todo en esas cosas, pero tampoco las descartaba, porque su abuela le había enseñado que descartar lo que no se entiende es tan peligroso como temerle a todo. Lo que sí sabía con certeza era que no tenía a dónde más ir. Hicieron 4 viajes por el sendero antes de que oscureciera.
Mario cargaba lo más pesado sin quejarse ni pedir ayuda. Santiago cargaba lo que podía, y en los descansos se adelantaba por el sendero con esa curiosidad de explorador que tienen los niños de 11 años que todavía no saben que el mundo puede hacerles daño. La casa era pequeña, adobe grueso, techo de teja, 2 cuartos y una cocina que daba al patio trasero, donde había un cobertizo para los animales. Olía a encierro y a años sin fuego en el fogón. En el rincón de la cocina, Mario encontró una piel de serpiente vacía y la retiró con un palo sin hacer comentario, con esa practicidad de hijo de ranchero que reconoce la diferencia entre lo que es peligro y lo que es solo señal de abandono. Antonia puso las gallinas en el cobertizo, acomodó a Esperanza con agua y un poco del pasto que había cortado en el camino. La vaca estaba en los últimos días de su preñez y se movía con esa lentitud pesada de quien carga más de lo que puede esconder. Serafín habría sabido exactamente qué hacer. Serafín sabía leer a los animales como otros leen el cielo antes de la lluvia. Antonia puso la mano en el lomo de la vaca y dijo en voz baja: «Las dos vamos a tener que aprender juntas». Esperanza la miró con esos ojos grandes y oscuros que tienen las vacas, que siempre parecen saber algo que uno todavía no. Esa noche, después de que los muchachos se durmieron en el cuarto que olía menos a cerrado, Antonia se quedó sentada en la puerta de la cocina, con la lámpara de petróleo en el suelo y el rosario de su abuela en las manos. Era un rosario de cuentas de madera oscura, tan usadas que algunas habían perdido la forma redonda y eran apenas óvalos lisos. Su abuela lo había rezado todas las noches de su vida, y cuando murió se lo había puesto a Antonia en la mano, con una presión que no parecía de mujer enferma. «No lo sueltes», le había dicho. «No porque las cuentas tengan poder, sino porque rezar te recuerda que no estás sola aunque lo parezca». Afuera, el cerro era una sombra negra contra el cielo con estrellas. Antonia lo miraba y rezaba despacio, moviendo los labios sin sonido. Entonces, desde algún lugar entre los encinos, llegó un sonido. No era el viento, no era un pájaro, era algo más parecido a un lamento que a un aullido breve y lejano, como si alguien en el monte estuviera llorando con la boca cerrada. El estómago de Antonia se tensó de golpe. Su abuela había hablado de ese sonido. Lo llamaba el aulladero, y decía que era lo que andaba por el monte en las noches sin luna, buscando casas donde la fe estuviera flaca. Pero no entra donde hay una vela encendida y un nombre de santo en la boca, había dicho su abuela, porque lo que busca es el miedo, no a la persona, y el miedo no dura donde hay luz. Antonia levantó la lámpara y la puso en el alféizar de la ventana. Después dijo en voz alta, sin importarle el silencio de la noche: «San Miguel Arcángel». El sonido no volvió, pero algo sí pasó, algo que Antonia no supo explicarse entonces ni después, porque en el borde del cerro, por un momento tan breve que pudo haber sido imaginación, vio 2 puntos de luz a la altura del suelo, ojos que reflejaban la lámpara. Y luego nada. Lo que Antonia no sabía esa primera noche era que alguien más estaba despierto en San Isidro, Coapa, pensando en ella, y que ese alguien llevaba años esperando que la tierra del cerro quedara vacía para siempre. Antes de continuar con esta historia, quiero preguntarte algo. ¿Tu abuela o tu abuelo te contaba historias de rancho cuando eras niño? Esas historias que se decían en voz baja junto al fogón, que te hacían querer taparte hasta la cabeza, pero seguir escuchando igual. Escríbelo en los comentarios. Y dime también de qué país nos escuchas hoy, porque esta historia que estoy contando es de todos los que crecimos oyendo que el campo tiene memoria y que hay cosas en el monte que no se explican con palabras de día. El pueblo de San Isidro, Coapa, tenía una plaza, una iglesia, una tienda que era también cantina dependiendo de la hora, y la opinión firme de que los asuntos ajenos eran de todos. Antonia llegó por primera vez al mercado del jueves con Mario cargando la red de mandado y Santiago mirando todo como quien llega a un país extranjero. Necesitaban sal, necesitaban frijol, necesitaban hilo para remendar lo que el traslado había roto. Necesitaban saber si había alguien en el pueblo que tuviera un poco de tierra de labranza para orientarla sobre el temporal y las semillas. Lo que encontraron fue silencio. No el silencio de un lugar tranquilo, sino el otro, el que se construye a propósito.
las conversaciones que se bajaban de volumen cuando pasaban cerca, las miradas que duraban un segundo de más y luego se apartaban. Una mujer que había estado a punto de saludar y decidió en el último momento mirar hacia otro lado. Mario lo notó antes que ella. Se lo dijo en voz baja mientras esperaban en el puesto de la señora que vendía chiles y especias. «Nos están mirando raro». «Ya sé», dijo Antonia en el mismo tono. «Compra los chiles». Fue en la tienda de don Eucario donde entendió de dónde venía ese silencio. Don Eucario Bernal era un hombre de unos 60 años, ancho de hombros, con el bigote bien recortado y esa manera de moverse que tienen los hombres que llevan mucho tiempo siendo la persona más importante de cualquier cuarto en el que entran. Atendía él mismo el mostrador, con la calma de quien no necesita apresurarse, porque sabe que la gente va a esperar. Cuando Antonia entró, la recibió con una sonrisa que llegó a los labios pero no subió más. «Usted debe ser la señora que se instaló en el sitio del cerro», dijo, como si lo hubiera sabido desde antes de que ella abriera la boca. Antonia Velarde, viuda de Serafín Ruiz. Don Eucario Bernal. Extendió la mano por encima del mostrador. Conocí a su tío Leopoldo. Buen hombre. Lástima lo que le pasó con esas tierras. ¿Qué fue lo que le pasó?, preguntó Antonia con la misma cortesía mirándolo directo. Don Eucario hizo un gesto vago con la mano, como quien no quiere hablar de algo desagradable. Ya le irán contando. Por aquí todos saben la historia del cerro. Oiga, si me permite la confianza, yo podría hacerle una oferta justa por ese terreno. Entiendo que una mujer sola con hijos tiene necesidades urgentes, y yo prefiero hacer las cosas con buena voluntad antes de que los problemas lleguen solos. Antonia puso el dinero exacto en el mostrador. Gracias por la oferta, don Eucario. Voy a quedarme. Guardó las cosas en la red y salió sin apresurarse. Afuera, Mario la esperaba con Santiago. El mayor la miró a la cara y no preguntó nada. Conocía esa expresión de su madre desde siempre, la expresión de cuando algo importante había quedado decidido para siempre y no valía la pena discutirlo. Lo que Antonia no vio fue que don Eucario la había seguido con la mirada hasta que dobló la esquina, y que entonces había llamado a alguien desde la trastienda con apenas un movimiento de cabeza. Los días que siguieron fueron de trabajo sin pausa y sin certeza. Antonia levantaba a sus hijos cuando el cielo todavía era gris, y juntos organizaban lo que había que hacer antes de que el calor del mediodía hiciera el trabajo imposible. Mario se encargaba de Esperanza y las gallinas con una seriedad que habría sido enternecedora si no escondiera algo más pesado. Santiago barría el patio, cargaba agua del arroyo que corría a 20 minutos del sitio, y entre viaje y viaje desaparecía por períodos cortos que Antonia aprendió a no interrumpir porque siempre volvía con algo, una piedra de color raro, una planta que no reconocía, una historia inventada sobre lo que había visto entre los encinos. Antonia limpiaba, remendaba, calculaba, revisaba las semillas que había guardado y pensaba en la temporada. Hablaba con Esperanza por las mañanas, mientras le revisaba el vientre con manos cuidadosas, buscando lo que Serafín le había enseñado sin proponérselo, solo con la repetición de tantos años vividos juntos. Al tercer día, mientras tendía la ropa en el mecate que había amarrado entre dos encinos del patio, Santiago llegó corriendo desde el sendero. «Mamá, hay un coyote en el cerro». Antonia no levantó la vista de lo que hacía. «Los coyotes viven en el cerro, mijo». «Sí, pero este me estaba mirando». Santiago hizo una pausa. «A mí, directo a mí». Y cuando Mario se volteó a ver, ya no estaba. Mario, que estaba remendando la cerca del cobertizo, soltó un resoplido. «Los animales miran. No significa nada». Antonia terminó de tender la camisa que traía en las manos. Recordó, sin querer, una historia que su madre le contaba no como cuento, sino como memoria familiar. La historia del bisabuelo Epifanio, que en el año de la gran seca había visto un coyote 3 veces en 3 días distintos, siempre cerca del arroyo, siempre mirándolo directo. Y al tercer día había seguido al animal con la vista y había notado algo que no había notado antes, que 100 metros más adelante, donde el arroyo doblaba entre las piedras,
Había un ojo de agua que el polvo de la seca había escondido. Su madre lo contaba como hecho verificable, no como leyenda. El coyote no avisa a cualquiera, decía. Avisa a quien ya sabe escuchar aunque todavía no sepa que sabe. Antonia no dijo nada de eso. Miró a Santiago con la misma atención que su abuela tenía para estas cosas, sin confirmar ni descartar, y dijo: «¿Cómo era? Flaco, gris con café. Me miró como si me conociera». Mario resopló de nuevo. Antonia agarró otra prenda del cesto. «Está bien», dijo solamente, pero desde ese momento prestó atención de una manera distinta. Fue esa misma semana cuando encontraron el poste de la cerca derrumbado. Era el poste del costado norte, el que daba hacia el cerro. Antonia lo revisó con cuidado. La madera no estaba podrida. No había señales de que algún animal grande hubiera empujado contra ella. La base había sido movida, no caída. Mario estuvo mirándola en silencio un momento largo. Luego miró el cerro. Luego miró a su madre. «Yo lo reparo», dijo. «Está bien», respondió Antonia. Esa tarde, mientras Mario reparaba el poste, Antonia lo observó desde la cocina y notó algo que guardó sin analizarlo todavía: que su hijo no solo reparó el poste, sino que se quedó un rato largo mirando el terreno que quedaba al otro lado de la cerca, con los ojos entrecerrados, con esa expresión que Serafín tenía cuando estaba contando algo que todavía no le cuadraba. No le preguntó qué estaba pensando, pero esa noche, cuando los muchachos ya dormían, Antonia sacó los documentos de la tierra del fondo del cajón donde los guardaba y los leyó despacio a la luz de la lámpara, como si hubiera algo en ellos que todavía no había visto bien. Lo que todavía no sabía era que al otro lado del cerro, donde el pasto crecía más verde junto al arroyo, había huellas de ganado que no eran de Esperanza, y que esas huellas llevaban años ahí. La primera vez que Antonia entró a la casa de doña Pina no fue porque la buscara, fue porque se perdió. Había ido al pueblo a buscar hierba mora para una infección menor que Santiago traía en la mano, una cortada que no terminaba de cerrar. En el mercado le dijeron que la única que tenía era una mujer que vivía al final de la calle que bajaba hacia el río, en una casa con una higuera en la entrada. Antonia encontró 2 higueras y 2 casas equivocadas antes de dar con la correcta. La mujer que abrió la puerta era tan vieja que la edad ya había dejado de importar. Tenía el cabello blanco recogido en una trenza, la espalda curva pero no vencida, y unos ojos oscuros y quietos que miraban como miran los que han visto suficiente para ya no sorprenderse de nada. «Usted es la del sitio del cerro», dijo, igual que don Eucario, pero en un tono completamente distinto. «Sí, Antonia Velarde. Pina». Se hizo a un lado. «Pase». La casa olía a hierba seca y a copal. Había manojos colgados del techo de la cocina, frascos alineados en un librero de madera, una imagen de la Virgen de Juquila en el rincón con una veladora encendida. Era el tipo de casa que a algunas personas les daba miedo y a otras les producía algo más parecido al alivio, el reconocimiento de un orden que existía antes de que ellas llegaran. A Antonia le produjo alivio. Doña Pina le dio la hierba mora envuelta en un papel y no le cobró nada. Cuando Antonia insistió en pagar, la vieja negó con la cabeza con esa autoridad suave que no necesita argumentos. «Siéntese un momento», dijo. «Yo conozco esa tierra. Conocí a Leopoldo». Antonia se sentó. Lo que doña Pina contó esa tarde no lo contó todo de una vez. Lo fue dejando caer como se deja caer el agua en la tierra seca, poco a poco, esperando que cada parte se asentara antes de agregar la siguiente. Dijo que Leopoldo, el tío de Antonia, había llegado al sitio con ánimo y con planes 20 años atrás, que había empezado a trabajar la tierra y que la tierra había respondido, que el problema no había sido la tierra. «¿Entonces?», preguntó Antonia. Doña Pina tomó su taza de té antes de responder. «Eucario Bernal lleva 30 años queriendo ese terreno. Sabe lo que hay ahí. El arroyo que nace en ese cerro no se seca ni en los peores años. Y el pasto del lado norte vale más de lo que cualquier precio razonable podría pagar. Leopoldo aguantó 3 años. Después ya no pudo más con el peso de estar solo contra todos. ¿Qué hizo don Eucario? Lo que siempre hace. Nada que se pueda señalar con el dedo. Rumores.
Pequeñas cosas que se rompen sin explicación, gente que de repente ya no saluda. Los ojos oscuros de la vieja la miraron directo, pero lo más efectivo fue lo del nahual, porque el miedo al nahual ya existía antes de que Eucario llegara, y él solo le dio forma y dirección. Antonia sintió un frío que no era del cuarto. ¿Qué dice la gente del nahual? Que el del cerro es malo, que ataca al ganado, que los que se quedan en ese sitio pierden la razón con el tiempo. Doña Pina dejó la taza en la mesa. Todo eso lo empezó a decir Eucario, o gente que le conviene a Eucario. Los que vivimos aquí de antes sabemos otra cosa. ¿Qué saben? La vieja no respondió de inmediato. Se levantó, fue al librero, movió 2 frascos y sacó uno más pequeño que Antonia no había notado. Lo puso en la mesa entre las dos. El nahual de ese cerro es antiguo, dijo. Anterior al pueblo. Anterior a cualquier nombre que le hayamos puesto. Y no es de Eucario para usarlo como espantajo. Hizo una pausa. Hay algo que los viejos de aquí sabíamos y que ya casi nadie recuerda. Que el coyote no le aparece a quien quiere asustar, le aparece a quien reconoce. Antonia quedó completamente inmóvil. Santiago. El segundo día. Me miraba directo, mamá, como si me conociera. Doña Pina la estaba observando con esa atención de quien ya sabe la respuesta antes de hacer la pregunta. «Ya lo vieron», dijo. No era pregunta. «Mi hijo menor», respondió Antonia en voz baja. La vieja asintió despacio, como quien recibe una noticia que confirma algo que llevaba tiempo pensando. «Cuide a ese niño», dijo. «No porque esté en peligro, sino porque tiene algo que ya casi no se encuentra». Antonia volvió al sitio esa tarde con la hierba mora para Santiago y algo más que no cabía en los bolsillos. Algo que no era exactamente esperanza, porque la esperanza supone incertidumbre, y lo que ella sentía era más sólido que eso. Era más parecido a entender que había estado mirando el tablero de un juego sin conocer todas las piezas y que acababa de ver una que cambiaba todo. Don Eucario usaba el miedo como herramienta. Eso ella ya lo había intuido. Pero saber que el miedo era construcción, que alguien lo había fabricado con propósito y paciencia, lo hacía diferente. Lo hacía manejable de una manera que el miedo verdadero nunca es. Esa noche, sentada en la puerta de la cocina con el rosario en las manos, miró el cerro y pensó en lo que su abuela le había dicho tantas veces de maneras distintas. Que hay 2 tipos de oscuridad. La que esconde lo que te puede hacer daño, y la que esconde lo que todavía no entiendes. Confundirlas es el error más caro que existe. Fue esa misma noche cuando Esperanza empezó a ponerse inquieta. Antonia lo oyó desde la cocina. El movimiento diferente, el sonido que hacía la vaca al cambiar de posición una y otra vez, sin encontrar dónde quedarse. Se levantó con la lámpara y fue al cobertizo. El vientre de Esperanza había cambiado de forma. Antonia conocía lo suficiente para saber lo que eso significaba, y también para saber que lo que venía a continuación era el momento que más había temido desde que habían salido del rancho del patrón. Fue a despertar a sus hijos. Lo que pasó esa noche en el cobertizo iba a ser la primera vez que los 3, Antonia, Mario y Santiago, actuaran como lo que eran, lo único que les quedaba el uno al otro en el mundo. Pero todavía no sabían si iban a ser suficientes. La lluvia empezó antes de que Antonia terminara de despertar a los muchachos. No fue una lluvia que avisara. Cayó de golpe, como caen las cosas que llevan tiempo acumulándose, y en cuestión de minutos, el techo de lámina del cobertizo se convirtió en un tambor que hacía casi imposible escuchar cualquier otra cosa. Mario se despertó al primer toque en el hombro. Santiago necesitó que lo llamaran 2 veces, pero cuando abrió los ojos y vio la cara de su madre, entendió de inmediato que no era momento de preguntas. Los 3 fueron al cobertizo con la lámpara protegida bajo el brazo de Antonia para que el viento no la apagara. Esperanza estaba de pie en el centro del espacio, con las patas separadas y la respiración más corta de lo normal. El úbere estaba tan tenso que brillaba. Se movía de un lado a otro sin encontrar dónde quedarse. Ese movimiento circular e inútil que hacen los animales cuando el cuerpo les está exigiendo algo que todavía no saben cómo dar. «¿Cuánto falta?», preguntó Mario. «No sé exactamente», respondió Antonia con honestidad.
Pero ya empezó. Mario asintió. Agarró la lámpara y la sostuvo sin que se lo pidieran. Antonia se arrodilló en la paja junto a la vaca y empezó a hablarle en voz baja, no con las palabras que se usan para calmar a las personas, sino con ese tono sin significado específico que los animales reconocen mejor que cualquier vocabulario. Santiago se acomodó cerca de la cabeza de Esperanza y puso la mano en su cuello, y la vaca, de manera inexplicable, se quedó un poco más quieta. «Así, mija», dijo Antonia. «Así». Los signos que Antonia buscaba eran los que su madre le había descrito una vez, con esa precisión práctica que tenía para las cosas de la vida real. Cuando la bolsa amniótica apareciera, transparente y llena de líquido, había que mirar bien lo que venía adentro. Si se veían los dos cascos delanteros juntos con el hocico del becerro apoyado sobre ellos, todo estaba bien. Si se veía cualquier otra cosa, había que tomar decisiones rápido. Antonia rezaba mientras esperaba. Llamaba a Santa Brígida, patrona de los partos y de los animales, con la familiaridad de quien ha rezado tanto que ya no necesita fórmulas, solo nombres y voluntad. Le prometió una veladora. Le prometió que si esto salía bien, iba a enseñarles a sus hijos quién era Santa Brígida y por qué valía la pena conocerla. La bolsa apareció pasada la primera hora. Antonia acercó la lámpara con cuidado, miró, y sintió que algo grande se aflojaba dentro de su pecho. 2 cascos, el hocico encima, la posición exacta que su madre había descrito como la correcta. «Está bien», dijo en voz alta. «Está en buena posición». Mario exhaló. No había dicho una sola palabra en toda la hora anterior, pero Antonia había podido escuchar su respiración contenida sobre el ruido de la lluvia, y supo que su hijo había estado tan asustado como ella. Lo que nadie le había dicho, o lo que quizás le habían dicho y el miedo le había impedido retener, era que después de la posición correcta todavía había que esperar. Esperaron. Esperanza pujaba y descansaba en un ritmo que Antonia fue aprendiendo a leer mientras pasaba el tiempo. Mario cambiaba la lámpara de mano cuando le cansaba el brazo, sin decir nada, sin interrumpir el silencio que los tres habían construido, sin ponerse de acuerdo. Santiago seguía junto a la cabeza de la vaca, hablándole con esa voz baja que Antonia había escuchado por primera vez esa noche, una voz que no era exactamente la voz de un niño de 11 años. Hubo un momento, cerca de la segunda hora, en que el proceso pareció detenerse. El becerro no avanzaba, Esperanza respiraba más agitada. Antonia puso las manos con cuidado, sintiendo, recordando lo único que Serafín le había dicho alguna vez sobre esto, que si había que ayudar, se ayudaba cuando el animal empujaba, nunca contra el empuje y nunca con fuerza de más. Esperó el momento, ayudó, y el becerro llegó al mundo con un sonido húmedo y suave, que no se parecía a nada que Antonia hubiera esperado, algo entre el asombro y el alivio, como si la vida misma estuviera sorprendida de lograrlo. Esperanza se levantó de inmediato, se dio vuelta. Empezó a lamer a la cría con esa urgencia amorosa y sin nombre que tienen las madres de todas las especies en ese primer momento. El becerro parpadeó, intentó levantar la cabeza, la levantó. Mario bajó la lámpara por primera vez en 2 horas. Tenía los ojos brillantes y la mandíbula apretada de quien ha decidido que no va a llorar y está ganando la pelea por muy poco margen. Antonia se quedó arrodillada en la paja un momento más, con las manos en los muslos y la respiración lenta, dejando que lo que había pasado ocupara el espacio que merecía. Fue entonces cuando Santiago habló. «El coyote estaba afuera», dijo, con la misma calma con que habría dicho que había dejado de llover. «Lo vi por la rendija de la puerta. Estaba sentado en el borde del cerro mirando para acá». Mario abrió la boca. Antonia se levantó y puso la mano en el hombro de su hijo mayor antes de que dijera nada. Lo miró. Mario cerró la boca. «Ya es muy tarde», dijo Antonia. «Mañana tenemos mucho trabajo». Los llevó adentro. Los acostó como cuando eran más chicos, sin preguntarles si querían que los acompañara. Se quedó sentada entre los dos hasta que los oyó respirar parejo. Entonces volvió sola al cobertizo. Se sentó en la paja junto a Esperanza y la cría que dormía pegada al cuerpo de su madre. Sacó el rosario del bolsillo del delantal. No rezó peticiones. Solo dio gracias,
despacio, contando cada cuenta como si fuera un nombre que no quería olvidar. Afuera, la lluvia había parado. Al día siguiente, mientras Mario limpiaba el cobertizo y Santiago ayudaba con seriedad nueva, Antonia notó algo que guardó sin analizarlo todavía. Su hijo mayor, en algún momento entre una tarea y otra, había ido hacia el lado norte del terreno, solo, sin decir a dónde iba, y había estado ahí un rato largo antes de volver. No era la primera vez, pero lo que Antonia tampoco sabía era que esa misma mañana, en la tienda de don Eucario al otro lado del pueblo, alguien había llegado a contarle que la mujer del cerro había tenido una noche difícil, y que don Eucario había escuchado esa noticia con la expresión de quien empieza a calcular cuánto más va a aguantar a alguien antes de rendirse. En el pueblo empezaron a correr historias nuevas, no de golpe. Así no funcionaba. Funcionaba como funciona el agua que encuentra grieta, despacio, sin ruido, hasta que un día la grieta ya es otra cosa. La primera historia era que el becerro había nacido con algo raro, que la gente que vivía en esa tierra siempre producía crías defectuosas, porque el nahual del cerro marcaba a los animales desde adentro del vientre. La segunda era que Antonia había sido vista hablando sola en el patio de noche, lo cual en el lenguaje del pueblo quería decir que la soledad y el cerro ya le estaban haciendo efecto en la cabeza. La tercera, la más persistente, era una variación elaborada de lo de siempre, que esa tierra no daba, que nunca había dado, que nunca iba a dar. Antonia se enteró de estas historias de manera fragmentada, a través de silencios que duraban un segundo de más, y de la señora del puesto de chiles, que era la única que le hablaba con naturalidad, y que un jueves le dijo, mientras le pesaba el chile ancho, que no le hiciera caso a lo que andaban diciendo, porque había gente en el pueblo que tenía mucho tiempo libre y poca vergüenza. ¿Quién dice esas cosas?, preguntó Antonia. La señora del puesto hizo un gesto vago, que en realidad era muy específico, porque sus ojos se movieron hacia la dirección de la tienda de don Eucario antes de volver al chile ancho que estaba pesando. Antonia no necesitó más. Lo que sí la sorprendió fue la tarde en que fue a buscar más hierba a casa de doña Pina y encontró que la puerta estaba cerrada. Tocó. Esperó. Tocó de nuevo. La puerta se abrió apenas lo suficiente para que la vieja asomara la cara. «No es buen momento para que me visiten», dijo en voz baja. «¿Está bien?», preguntó Antonia. «Estoy bien, pero Eucario tiene ojos en todas partes y usted ya llama suficiente atención sola. No necesita que la vean entrar aquí seguido. Vuelva en 8 días, al mediodía, por el callejón de atrás». La puerta se cerró. Antonia se quedó parada en la calle un momento, con la sensación de que el tablero del juego que había creído entender tenía todavía más piezas de las que doña Pina le había mostrado la primera vez. Los 8 días que siguieron fueron los más duros desde la llegada, no porque pasara algo dramático, sino porque no pasó nada, y la nada tiene un peso particular cuando uno está esperando que algo se rompa. El becerro al que Santiago bautizó Canelo sin consultar a nadie, crecía con una velocidad que era lo único completamente satisfactorio en esas semanas. Mamaba con fuerza, dormía pegado a Esperanza, y al 5.º día ya intentaba trotar por el patio con esa torpeza adorable de los animales recién nacidos que todavía no han negociado con sus propias patas. Mario lo observaba con una expresión que era lo más cercano a la alegría que Antonia le había visto desde la muerte de Serafín. Las gallinas ponían. La huerta pequeña que Antonia había empezado con las semillas que traía mostraba los primeros brotes, delgados y verdes y extraordinariamente frágiles, que ella revisaba cada mañana con la atención que se le da a las cosas que dependen completamente de uno. Pero en el pueblo las puertas seguían cerrándose un segundo antes de lo normal, cuando Antonia pasaba, y un miércoles encontraron otra vez el poste norte derrumbado. Esta vez Mario lo reparó sin decir nada y sin que Antonia se lo pidiera. Y esta vez, cuando terminó, se quedó más tiempo que nunca mirando el terreno del otro lado. Antonia lo observó desde la ventana de la cocina y sintió algo que no era exactamente preocupación. Era más parecido a la sensación de ver a alguien resolver un problema que todavía no ha terminado de formarse. El día que volvió a casa de doña Pina por el callejón de atrás,
El mediodía la recibió con una olla de caldo en el fogón y 2 tazas ya servidas en la mesa, como si hubiera sabido exactamente a qué hora iba a llegar. Antonia no preguntó como sabía. Algunas preguntas tienen respuestas que no añaden nada útil. Doña Pina habló poco esa tarde, pero lo que dijo, lo dijo con la precisión de quien ha estado pensando en cómo decirlo durante 8 días. Le dijo que don Eucario había estado en el pueblo desde antes de que Antonia naciera, y que en todo ese tiempo había aprendido una sola cosa con verdadera maestría: saber exactamente cuándo alguien está a punto de rendirse. ¿Y cuándo lo está?, preguntó Antonia. Cuando empieza a preguntarse si el esfuerzo vale lo que cuesta, respondió la vieja. Cuando el cansancio pesa más que la razón por la que empezó. La miró. ¿Usted ya se está preguntando eso? Antonia tardó un momento en responder. Todos los días, dijo con honestidad. Doña Pina asintió como si eso fuera exactamente la respuesta correcta. Bien, eso quiere decir que todavía está pensando. El problema no es cansarse. El problema es cansarse y ya no recordar para qué. Fue esa misma tarde, de regreso al sitio por el camino largo que bordeaba el arroyo, cuando Antonia vio el coyote por tercera vez. Estaba del otro lado del arroyo, en la orilla donde las piedras formaban una especie de escalón natural. Bebía agua con esa calma sin urgencia que tienen los animales que saben que no están en peligro. Cuando levantó la cabeza y la miró, Antonia se quedó completamente inmóvil. No fue un encuentro largo, 5 segundos, quizás menos, el tiempo suficiente para que algo pasara entre los dos que no tenía nombre en ningún idioma que Antonia conociera. El coyote se dio vuelta y subió por la ladera sin apresurarse. Antonia se quedó parada junto al arroyo un rato más. Pensó en el bisabuelo Epifanio. Pensó en lo que su madre decía. Avisa a quien ya sabe escuchar aunque todavía no sepa que sabe. Pensó en sus hijos dormidos esa primera noche, mientras ella ponía la lámpara en la ventana y decía un nombre de santo en voz alta. Pensó en el becerro Canelo trotando torpe por el patio esa mañana. Siguió caminando hacia el sitio, y no volvió a pensar en rendirse ese día. Lo que no sabía era que mientras ella estaba junto al arroyo mirando al coyote, Mario había encontrado algo en el terreno del lado norte que lo había dejado en cuclillas en el pasto durante 20 minutos, contando, midiendo con los ojos, guardando en la memoria con la misma meticulosidad silenciosa con que Serafín guardaba las cosas que importaban. Esa noche, en la oscuridad del cuarto que compartía con Santiago, Mario sacó el papel que guardaba doblado dentro del cuaderno de cuentas que había sido de su padre. Un cuaderno de pastas de cartón negro, donde Serafín anotaba los gastos de la temporada con letra apretada y sin adornos, y escribió lo que había encontrado: números, fechas, una descripción de marcas en el pasto que no eran de Canelo ni de Esperanza, y un dibujo torpe pero preciso de la abertura en la cerca del lado norte que alguien había hecho con demasiado cuidado para que fuera accidente. Lo que Mario había descubierto era suficiente para derrumbar todo lo que don Eucario había construido durante años, pero todavía faltaba el momento exacto para usarlo, y ese momento estaba más cerca de lo que cualquiera de los tres imaginaba. Antes de continuar, si esta historia te está llegando al corazón, este es el momento de darle like y de suscribirte al canal. Sé que hay miles de canales ahí afuera, pero aquí no contamos historias para pasar el tiempo. Contamos historias para recordar quiénes somos, de dónde venimos, y que el tipo de fuerza que tuvo Antonia no es de otra época ni de otra gente. Es la misma fuerza que corre en la sangre de todos los que venimos de familias que construyeron algo de la nada. Si te suscribes hoy, cada semana vas a recibir una historia nueva. Y te prometo que ninguna va a dejarte igual que antes de escucharla. Dale al botón y sigamos con Antonia. Don Eucario llegó al sitio un martes de octubre, cuando el temporal ya estaba cediendo y las mañanas empezaban a tener ese frío limpio que anuncia que el año va cambiando de piel. No llegó solo. Traía a 2 hombres que Antonia no reconoció, hombres de rancho con sombrero y botas con polvo de camino, que se quedaron un paso atrás de don Eucario con esa postura de quien está ahí para dar peso a la presencia de otro. Antonia los vio llegar desde la ventana de la cocina.
Sintió el frío en el pecho que ya reconocía como la versión adulta del miedo, la que no grita sino que se asienta. Se quitó el delantal, se arregló el pelo con las manos y salió al patio a recibirlos con la misma calma con que había aprendido a hacer todo lo que más le costaba. «Don Eucario», dijo, «no lo esperaba. Perdone la llegada sin aviso, señora Antonia». El sombrero en la mano, la sonrisa de siempre. «Vine porque hay un asunto que no puede seguir esperando». Sacó unos papeles doblados del bolsillo interior de la chaqueta. Los abrió con la parsimonia de quien sabe que tiene tiempo, porque cree que controla la situación. «Hay un error en los linderos del terreno que usted ocupa», dijo. «Estos documentos muestran que el costado norte, unos 30 metros desde la cerca, corresponden en realidad a una propiedad que lleva años siendo mía. Un asunto del registro que nunca se corrigió. Vine a resolverlo de buena manera antes de tener que ir a las autoridades». Antonia miró los papeles sin tomarlos. «¿Puedo verlos?». Don Eucario extendió los papeles hacia ella. Antonia los tomó. Los miró con calma, aunque lo que sabía de documentos de registro era limitado y ambos lo sabían. Fue entonces cuando Mario salió de la casa. Antonia no lo había llamado, no lo había oído venir, pero su hijo de 13 años estaba ahí, de pie a su lado, con el papel doblado que había guardado semanas dentro del cuaderno de cuentas de su padre. Don Eucario lo miró con la expresión de quien ve a un niño y calibra automáticamente cuánto peso darle. Ese fue su error. Mario no levantó la voz. No había en él ningún gesto teatral, ninguna de las cosas que los hombres hacen cuando quieren parecer más de lo que son. Hablaba con la voz quieta de quien ha revisado lo que va a decir tantas veces que ya no necesita adornarlo. Dijo que llevaba semanas recorriendo el perímetro del terreno. Dijo que había encontrado una abertura en la cerca del lado norte que no era nueva ni accidental, sino trabajada con herramienta, del tipo que se usa para pasar ganado. Dijo que había medido con pasos, había comparado con los documentos de su madre, y que los linderos que don Eucario describía como suyos incluían tierra que los papeles de la herencia ponían claramente dentro de la propiedad de Antonia. Luego dijo la parte que importaba. Dijo que en ese terreno del lado norte había rastros de ganado, no de Esperanza, cuyas huellas conocía perfectamente después de meses de cuidarla. Rastros de un rebaño diferente, que usaba ese pasto y ese acceso al arroyo de manera regular. Con fechas, con un patrón de uso que no era aleatorio. Sacó el papel y lo abrió. «Anoté las fechas y las marcas», dijo, «durante semanas». Don Eucario miró el papel, luego miró al niño, luego miró a Antonia, y por primera vez desde que Antonia lo conocía, la sonrisa no llegó. «Usted ha estado metiendo ese ganado en mi terreno», dijo Mario con la misma voz quieta. «El terreno que usted mismo dijo que era maldito y que los animales no aguantaban. El terreno que usted quiere que mi madre crea que no sirve para nada». Uno de los hombres que venía con don Eucario carraspeó. El otro dio un pequeño paso hacia atrás. «Eso es una interpretación de un muchacho», dijo don Eucario, y en su voz había algo que no estaba antes, el esfuerzo de mantener el tono de quien controla. «Es lo que anoté», respondió Mario, «con fechas». Fue entonces cuando el coyote apareció. Estaba en el borde del patio, no en el centro, medio oculto entre la sombra del muro y la luz de la mañana. Flaco, gris con café. Los ojos fijos en el grupo sin moverse. Uno de los hombres de don Eucario lo vio primero y dio un paso hacia atrás. El otro se persignó despacio, casi sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. Don Eucario no retrocedió, pero durante un segundo, apenas un segundo, dejó de hablar. El coyote se quedó el tiempo que quiso. Luego se fue por donde había venido, sin prisa, sin mirar atrás, y la mañana volvió a ser solo una mañana. «Esto no termina aquí», dijo don Eucario, y en su voz había algo que Antonia no supo clasificar todavía, si era advertencia o si era la primera grieta. «Lo sé», respondió Antonia. Don Eucario se fue. Los dos hombres se fueron con él. Mario se quedó parado junto a su madre mirando el lugar donde el animal había estado. No dijo nada sobre el coyote, pero tampoco dijo nada en contra. Antonia y Mario se quedaron en el patio en silencio. Santiago había aparecido en la puerta de la casa en algún momento durante la conversación. Antonia no supo cuándo.
y los miraba a los dos con esa expresión suya de quien ya sabía cómo iba a terminar y estaba esperando que los demás llegaran a la misma conclusión. Fue Mario quien habló primero. ¿Se va a ir de verdad? De hoy no vuelve, dijo Antonia. Pero tienes razón en que esto no termina aquí. Mario asintió. Miró hacia donde había subido el coyote, el cerro verde contra el cielo de octubre. Ese día no necesitaba decir nada más. Don Eucario no volvió en persona. Lo que volvió fue su sombra, esa forma de presencia que tienen las personas que han aprendido a actuar sin que nadie los vea actuar. La señora del puesto de chiles le dijo a Antonia, un jueves de noviembre con voz bajísima, mientras le pesaba el chile guajillo, que don Eucario había estado hablando con el delegado del municipio, que había mencionado irregularidades en los documentos de la herencia, que había sugerido con esa cortesía que era su arma favorita, que tal vez una mujer sola, sin instrucción, no estaba en condiciones de entender los asuntos de registro de propiedad. ¿Y el delegado?, preguntó Antonia. La señora del puesto hizo el gesto de balanza con la mano. Podría ir para cualquier lado. Antonia pagó el chile y se fue con esa sensación familiar de estar jugando un juego cuyos tableros no alcanzaba a ver todos al mismo tiempo. Esa tarde fue a ver a doña Pina por el callejón de atrás. La vieja la escuchó sin interrumpir. Luego se quedó un momento en silencio con la taza de té entre las manos arrugadas. «Los documentos de Mario», dijo al fin, «¿están en un lugar seguro?» «En casa. Póngalos en 2 lugares». La miró. «Y hay una persona en el municipio que le puede explicar qué significan esos papeles legalmente. Se llama Fortino Reyes. Trabaja en el registro. No es amigo de Eucario. No es enemigo tampoco. Pero es un hombre al que le importa que las cosas estén bien hechas. Vaya a verlo». El viaje al municipio fue la primera vez que Antonia dejó a sus hijos solos en el sitio por más de unas horas. Salió antes del amanecer, con lo que había ahorrado durante semanas contando cada centavo, lo suficiente para el camión de ida y vuelta, y para no llegar con las manos vacías a pedir un favor. Mario se quedó con instrucciones claras y una lista de cosas que no debía dejar de hacer. Santiago se quedó con instrucciones de obedecer a Mario, lo cual ambos sabían que significaba que Santiago iba a hacer lo que le pareciera correcto y Mario iba a intentar mantener el orden con la paciencia limitada de un hermano mayor. El señor Fortino Reyes resultó ser un hombre de unos 40 años con lentes y una pila de papeles en el escritorio que sugería que llevaba años posponiéndose a sí mismo. La escuchó con atención. Revisó las copias de los documentos que Antonia había llevado. Revisó las notas de Mario, esas anotaciones con fechas y medidas que el niño había hecho en un papel arrugado con letra apretada. Levantó la vista. «Su hijo hizo un trabajo serio», dijo. «Lo sé», respondió Antonia. El señor Reyes explicó lo que los papeles significaban en términos que Antonia pudo seguir. El lindero norte era claro en el registro original. Si don Eucario tenía documentos que decían otra cosa, esos documentos eran posteriores al registro original y su validez era cuestionable. Las notas de Mario sobre el uso sistemático del terreno por ganado ajeno constituían lo que en términos legales se llamaba evidencia de usurpación. «No le puedo decir que esto es sencillo», aclaró el señor Reyes. «Eucario Bernal tiene influencia y paciencia, pero lo que usted trae aquí es más sólido de lo que él probablemente esperaba». Antonia guardó las copias en el morral con el mismo cuidado con que guardaba el rosario. «¿Qué hago con esto?», preguntó. «Por ahora guardarlo bien», dijo el señor Reyes. «Y si él mueve algo en el municipio, usted mueve esto». La miró. «No deje que él elija el momento. Elíjalo usted». De regreso en el camión, con el paisaje de Michoacán pasando por la ventana en esa luz dorada de tarde que hace que todo parezca más tranquilo de lo que es, Antonia pensó en Serafín, no con la punzada aguda que había tenido los primeros meses, con algo más parecido a una conversación interrumpida que de vez en cuando encontraba manera de continuar. Serafín habría sabido exactamente qué hacer con don Eucario desde el primer día. Habría calibrado al hombre en 5 minutos y habría actuado en consecuencia con esa inteligencia práctica que tenía para las personas difíciles. Pero Serafín no estaba. Y lo que Antonia había descubierto en estos meses era que la ausencia de alguien
no significa que sus enseñanzas se vayan con él. Mario tenía los ojos de Serafín para notar lo que no cuadraba. Santiago tenía algo que no venía de Serafín ni de ella, algo que los dos reconocían sin poder nombrarlo. Y ella tenía lo que su madre y su abuela le habían dado: la certeza de que el miedo es información, no sentencia. Cuando llegó al sitio ya había oscurecido. Los muchachos habían hecho la cena, algo con huevo y frijoles que no tenía pretensiones, pero estaba caliente. Mario informó las novedades del día con brevedad militar. Santiago agregó que Canelo había intentado saltar la cerca del cobertizo y había fracasado, pero con notable determinación. Antonia se sentó a la mesa con sus hijos y comió. No habló del viaje al municipio en detalle. Dijo que había hablado con una persona que podía ayudarlos y que las cosas estaban encaminadas. Mario la miró con esa manera suya de procesar la información sin mostrar todo lo que está pensando. Santiago ya había vuelto a su mundo propio de observaciones y preguntas sobre Canelo. Después de cenar, mientras lavaba los platos, Antonia escuchó a sus hijos discutir en el cuarto sobre algo completamente intrascendente. El tono de la discusión era de esas disputas entre hermanos que no son sobre lo que dicen ser, sino sobre la necesidad de que el otro siga estando ahí para poder discutir con él. Era el sonido más normal del mundo. Era exactamente lo que había cruzado el cerro para construir. Esa noche, sentada en la puerta de la cocina con el rosario, Antonia miró el cerro y pensó en lo que doña Pina le había dicho la primera tarde en su casa, que el lugar donde se pertenece no siempre es el lugar de donde se viene. Y pensó en algo que no le había dicho a nadie, algo que había entendido sola junto al arroyo el día que vio al coyote por tercera vez, que Serafín la había amado bien y que ese amor bien dado no se termina cuando la persona se va. Se convierte en otra cosa, en la capacidad de reconocer lo que vale la pena cuando uno lo tiene enfrente. Ella tenía sus hijos, tenía la tierra, tenía el arroyo que no se secaba. Tenía a doña Pina y a la señora del puesto de chiles y al señor Reyes con sus lentes y su escritorio lleno de papeles. Y tenía algo más que no podía explicar del todo, pero que tampoco necesitaba explicar. Lo que no sabía era que don Eucario ya había elegido su próximo movimiento y que lo iba a ejecutar antes de que terminara el mes. El movimiento de don Eucario llegó de una manera que Antonia no había anticipado, lo cual le enseñó algo que no olvidó después, que los hombres pacientes no atacan por donde uno está mirando. Llegó a través del padre Cipriano. El sacerdote apareció en el sitio un miércoles por la mañana, solo, con su sotana y su sombrero de paja y esa expresión de incomodidad que tienen las personas buenas cuando las mandan a hacer algo que no les parece del todo bien. Antonia lo recibió con café y con la cortesía que se le debe a un sacerdote, aunque uno no haya pedido su visita. El padre Cipriano tomó el café y miró al patio un momento antes de hablar. «Antonia», dijo, «he recibido visitas de algunos feligreses preocupados. Dicen que usted y sus hijos están en una situación difícil y que quizás hay familias en el pueblo que podrían alojarlos mientras usted resuelve los asuntos de la propiedad». «¿Quién sugirió eso?», preguntó Antonia. El padre Cipriano miró el café. «La preocupación es genuina», dijo, lo cual era la manera de no responder la pregunta. «Padre», dijo Antonia con calma, «mis hijos tienen techo, comida y ropa. Tenemos una vaca que produce, gallinas que ponen y una huerta que ya está dando. Agradezco la preocupación, pero no necesitamos que nos alojen en ningún lado». El padre Cipriano asintió con algo que podría haber sido alivio. «Está bien», dijo. «Solo quería asegurarme». Antes de irse, se detuvo en la puerta del patio y miró el cerro con una expresión que Antonia no supo leer del todo. «Tenga cuidado, hija», dijo, y esta vez sonó como algo que venía de él y no de quien lo había mandado. Esa misma tarde, Mario llegó del lado norte del terreno con la cara de quien acaba de confirmar algo que había estado calculando. «Hoy entraron», dijo. Antonia lo miró. «¿Cuántas cabezas?» «4. Las mismas marcas de siempre». Mario sacó el papel. Las anoté. Antonia miró las notas de su hijo. Miró al cerro. Pensó en lo que el señor Reyes le había dicho. No deje que él elija el momento. Elíjalo usted. «Mañana vamos al pueblo», dijo.
Mario la miró con algo en los ojos que era nuevo. No era la dureza defensiva de los primeros meses. Era algo más parecido a la confianza de quien ha estado trabajando en silencio y sabe que el trabajo estuvo bien hecho. ¿Los dos?, preguntó. Los tres, respondió Antonia. Fueron al pueblo al día siguiente, los tres juntos, lo cual era en sí mismo una declaración porque hasta entonces Antonia había ido sola o con uno de los muchachos para no dejar el sitio completamente vacío. Esa mañana no. Esa mañana cerraron la puerta con llave. Acomodaron a Esperanza y a Canelo con agua y pasto suficiente. Revisaron que las gallinas estuvieran bien, y salieron los tres por el sendero con el morral de Antonia, donde llevaba los documentos y las notas de Mario en 2 copias, como había recomendado doña Pina. Santiago caminaba entre los dos con esa ligereza suya que hacía que todo pareciera menos grave de lo que era. Mario caminaba con los hombros rectos y la vista al frente. Antonia caminaba con el rosario en el bolsillo del delantal, no en la mano, sino ahí, donde podía sentirlo con los dedos si lo necesitaba. El pueblo los recibió como siempre los recibía, con esa mezcla de curiosidad y distancia que Antonia había dejado de intentar descifrar. Fueron directo a la presidencia municipal local, un cuarto pequeño, con una mesa y un hombre que se llamaba Celestino Mora y que tenía el cargo de representante del delegado en el pueblo. Celestino Mora era un hombre que claramente prefería que no pasara nada en su jurisdicción. Miró a Antonia con la expresión de quien ya está cansado antes de escuchar. Antonia puso los documentos sobre la mesa y empezó a hablar. No habló mucho. Había aprendido de doña Pina que las palabras de más diluyen las que importan. Presentó el título de propiedad. Presentó el registro original con el lindero norte claramente marcado y presentó las notas de Mario con fechas y descripciones del uso sistemático del terreno por ganado ajeno. Celestino Mora las revisó. Revisó las fechas. Revisó el lindero. ¿Quién es el dueño del ganado?, preguntó, aunque por su tono quedaba claro que ya lo sabía. Las marcas corresponden a don Eucario Bernal, dijo Mario desde el costado de la mesa donde se había parado sin que nadie le pidiera que se sentara. Celestino Mora miró al niño. Luego miró los papeles de nuevo. «Voy a necesitar tiempo para revisar esto», dijo. «Está bien», respondió Antonia. «Tengo copias de todo. Las originales se quedan aquí». Celestino Mora la miró con la expresión de quien acaba de entender que la persona frente a él llegó preparada, lo cual era claramente algo que no había anticipado. Salieron de la presidencia y fueron al mercado. Compraron lo que necesitaban. La señora del puesto de chiles les dio las especias y le guiñó el ojo a Antonia sin decir nada. Santiago encontró en un puesto de cachivaches un trompo de madera pintado de rojo, que costaba lo que no debería gastar, y Antonia se lo compró de todas formas, porque había cosas que no se podían aplazar indefinidamente sin que costaran más caro de otra manera. De regreso al sitio, cuando el sendero empezó a estrecharse entre los matorrales y el cerro apareció en el horizonte, Santiago preguntó, ¿ya se acabó? No todavía, dijo Antonia. ¿Pero ya casi? Antonia miró el cerro. Pensó en don Eucario, en su paciencia de hombre acostumbrado a esperar. Pensó en Celestino Mora y en los documentos sobre su mesa. Pensó en el señor Reyes en el municipio y en lo que había dicho sobre elegir el momento. «Ya casi», dijo. Mario no dijo nada, pero aminoró el paso para caminar al mismo ritmo que su madre, y eso fue suficiente. Don Eucario llegó al sitio 4 días después. Esta vez no anunció su visita ni llegó con papeles preparados. Llegó como llegan las personas cuando el plan que tenían ha cambiado, y están improvisando sin querer que se note que están improvisando. Los mismos 2 hombres de siempre, el mismo sombrero, la misma sonrisa que llegaba a los labios y no subía más, pero había algo diferente en él esa mañana, una tensión en la mandíbula que no estaba en las visitas anteriores. Antonia salió al patio antes de que llegaran a la puerta. Mario salió detrás de ella. Santiago apareció en el umbral de la casa y se quedó ahí con el trompo rojo en la mano mirando. «Don Eucario», dijo Antonia. «Señora Antonia», el sombrero en la mano. «Vengo a hablar de los documentos que presentó en la presidencia. ¿Hay algo que no esté claro en ellos?».
Lo que no está claro, dijo don Eucario, y ahora el tono era diferente, más directo, la cortesía como capa más delgada sobre algo menos amable. Es que una mujer en su situación esté usando el tiempo de las autoridades con acusaciones que no llevan a ningún lado. Eucario Bernal lleva 40 años en este pueblo. Su palabra vale algo aquí. Sus documentos también, dijo Mario. Don Eucario lo miró. Esta vez no calibró al niño como había hecho la primera vez. Algo en la visita anterior había cambiado esa ecuación y los dos lo sabían. Su hijo tiene mucha lengua para su edad, dijo don Eucario, y en esa frase había algo que ya no era cortesía de ningún tipo. Antonia sintió el frío familiar en el pecho. Pero debajo del frío había algo nuevo, algo que en las últimas semanas había ido creciendo sin que ella le pusiera nombre, y que en ese momento reconoció claramente. No era rabia, era certeza. «Mi hijo dice lo que es verdad», respondió, «y la verdad está en papel, con fechas en la presidencia municipal y en el registro del municipio, las dos copias». Uno de los hombres que venía con don Eucario se movió ligeramente, el otro miraba el suelo. Don Eucario abrió la boca para responder, y fue entonces cuando ocurrió algo que Antonia no olvidó después, no porque fuera inexplicable, sino porque fue exactamente lo que tenía que ser en el momento exacto en que tenía que ser. El coyote estaba en el centro del patio. No llegó. No apareció desde ninguna dirección que alguien pudiera señalar después. Estaba ahí como están las cosas que pertenecen a un lugar desde antes de que nadie les pusiera nombre, sin necesidad de justificarse, sin prisa, sin miedo. Flaco, gris con café. Los ojos dorados y quietos mirando a don Eucario con una fijeza que no era amenaza. Era reconocimiento. El tipo de mirada que solo pueden sostener las cosas que saben exactamente lo que son y lo que no son, y no confunden las dos. El silencio que cayó sobre el patio no fue el silencio de la sorpresa. Fue el silencio de cuando algo termina. Los dos hombres de don Eucario retrocedieron. Uno se persignó con movimiento rápido y sin disimulo. El otro había palidecido de una manera que el sombrero no podía esconder, y que no era miedo al animal, sino algo más antiguo. El miedo de quien reconoce que hay una presencia en ese lugar que lleva más tiempo que cualquiera de los que están parados en ese patio, y que esa presencia ya tomó partido. Don Eucario no retrocedió, pero Antonia lo vio en sus ojos, con la misma claridad con que había visto al coyote al otro lado del arroyo, semanas atrás. Era el momento en que un hombre que ha construido su poder sobre el miedo de otros entiende que hay algo frente a él que no tiene precio, que no tiene argumento y que no se va a mover. El coyote se quedó inmóvil el tiempo que quiso. Luego se dio vuelta y subió por la ladera del cerro, con esa caminata larga y sin prisa que Antonia ya conocía, y desapareció entre los encinos sin mirar atrás. Don Eucario se puso el sombrero. Cuando habló, su voz tenía el tono de quien cumple una formalidad que ya sabe que no va a servir de nada. «Esto no termina aquí», dijo. «Ya sé», dijo Antonia, «pero hoy se va usted de mi propiedad». Don Eucario se fue. Los dos hombres se fueron con él, un paso más rápido de lo que habían llegado y sin mirar atrás. El patio quedó en silencio. Santiago seguía en el umbral con el trompo rojo en la mano. Mario estaba de pie junto a Antonia con el papel en el bolsillo y los hombros que ya no cargaban de la misma manera que antes. Antonia miró el cerro, el lugar donde el coyote había desaparecido entre los encinos, y exhaló despacio. «¿Ya?», preguntó Santiago. «Ya», dijo Antonia esta vez. Lo que vino después no fue dramático. Así son las resoluciones reales, distintas a las de los cuentos, que no tienen el estruendo final que uno esperaría después de tanto peso acumulado. Son más parecidas al momento en que una tormenta que llevaba días amenazando finalmente pasa, y uno sale afuera y encuentra que el mundo sigue ahí, mojado y quieto, y dispuesto a continuar. Celestino Mora, el representante del delegado, citó a don Eucario a la presidencia una semana después. El señor Reyes del municipio había enviado una comunicación sobre los documentos que Antonia había presentado, confirmando la validez del registro original y señalando las irregularidades en los documentos posteriores que don Eucario había mostrado. No hubo escándalo público,
No hubo humillación en la plaza. Hubo papeles, sellos, firmas y un acuerdo de que el ganado de don Eucario Bernal no volvería a usar el terreno norte del sitio del cerro. Don Eucario firmó con la misma parsimonia con que hacía todo, y salió de la presidencia con el sombrero en la mano y 40 años de autoridad intacta en todo lo que no era ese papel. Antonia se enteró de la resolución a través de Celestino Mora, que se lo comunicó con una brevedad que era en sí misma una forma de respeto. Y de regreso al sitio esa tarde, con el morral vacío porque no había llevado nada que necesitara llevar, solo los documentos que recogió firmados y sellados, se detuvo un momento en el lugar del camino desde donde el cerro se veía completo. Lo miró. Pensó en la primera tarde cuando la carreta había doblado el recodo y el cerro había aparecido frente a ella por primera vez. En el miedo que había sentido entonces, ese miedo antiguo que su abuela había descrito junto al fogón cuando Antonia tenía 8 años. En la decisión que había tomado en ese momento, sin saber que estaba tomándola, qué bonito iba a tener que ser suficiente. Ahora sabía que era más que suficiente. El año que siguió fue de trabajo sin pausa y sin la sombra permanente de lo que se podía perder. El becerro Canelo creció hasta convertirse en un animal que ya no tenía nada de torpe, con ese porte tranquilo que tienen los bovinos que han crecido bien y lo saben. Esperanza producía lo suficiente para el consumo diario, y un poco más que Antonia, empezó a vender en el pueblo los jueves. Primero con cautela, luego con la regularidad de quien tiene algo que ofrecer y sabe que vale. Las gallinas se habían multiplicado con esa eficiencia silenciosa, propia de las gallinas que tienen espacio y no tienen preocupaciones mayores. La huerta dio en ese primer ciclo completo más de lo que Antonia había calculado, lo suficiente para comer bien durante el temporal y para guardar semilla para el año siguiente. Mario aprendió a leer el cielo antes de la lluvia de la manera en que lo había aprendido su padre, mirando, anotando, equivocándose y corrigiendo sin que nadie tuviera que decirle que así era como se aprendía. Santiago conocía cada piedra y cada árbol del cerro. Subía por las mañanas temprano y volvía con plantas que le llevaba a doña Pina, que lo había adoptado como una especie de aprendiz informal con quien compartía los nombres y los usos de lo que crecía en esa tierra, con la paciencia de quien sabe que ese conocimiento no puede perderse, porque si se pierde no vuelve. El pueblo había cambiado también, gradualmente, de esa manera en que cambian los pueblos cuando una persona que no debería haber podido quedarse se queda y prospera. No había afecto declarado ni reconciliaciones dramáticas. Había algo más honesto que eso, el reconocimiento silencioso de que Antonia Velarde había hecho lo que dijo que iba a hacer y que eso merecía al menos el saludo directo cuando se cruzaban en el mercado. La señora del puesto de chiles le guardaba los mejores desde la semana antes del jueves. Celestino Mora la saludaba por el nombre. Y don Eucario, cuando sus caminos se cruzaban en la plaza, se tocaba el sombrero con la misma parsimonia de siempre, y Antonia respondía con la misma cortesía de siempre, y en ese intercambio sin palabras estaba todo lo que necesitaba decirse entre ellos. La última noche de ese primer año completo en el sitio, Antonia se sentó en la solera de la puerta de la cocina con el rosario de su abuela en las manos. Era el mismo rosario de cuentas de madera oscura. Las mismas cuentas gastadas que habían perdido la forma redonda de tanto ser rezadas. Antonia las había rezado también, todas las noches de ese año, con la misma fidelidad con que su abuela se las había legado y con la misma instrucción que venía junto con ellas. No porque las cuentas tengan poder, sino porque rezar te recuerda que no estás sola aunque lo parezca. No había estado sola. Eso lo entendía ahora de una manera que no había entendido antes, no porque nadie se lo hubiera enseñado, sino porque lo había vivido. No se está sola cuando se carga adentro la voz de la abuela que enseña a poner la lámpara en la ventana. No se está sola cuando hay un hijo que anota fechas en un papel arrugado guardado en el cuaderno de cuentas del padre. No se está sola cuando hay otro hijo que habla con los animales en esa voz que no es todavía de adulto, pero ya tampoco es completamente de niño. No se está sola cuando hay una mujer vieja en un callejón de atrás que abre la puerta al mediodía con el caldo ya puesto. Y no se está sola, pensó Antonia, mirando el cerro en la oscuridad,
cuando hay algo en ese cerro que te reconoció antes de que tú supieras que había algo que reconocer. Santiago apareció corriendo por el sendero desde el cerro con algo en la mano cerrada. Esa manera suya de llegar siempre, como si lo que traía no pudiera esperar ni un minuto más. Abrió la mano frente a su madre, una piedra pequeña, verde oscuro, lisa como si el arroyo la hubiera trabajado durante años. «La encontré donde el coyote siempre se sienta», dijo. «¿La guardo yo o la guardas tú?» Antonia la tomó. La puso en el bolsillo del delantal junto al rosario. «La guardamos los dos», dijo. Mario llegó detrás de Santiago con ese paso más lento y más asentado de quien ya no necesita correr para nada. Traía leña para la noche. La depositó junto a la puerta con el mismo gesto práctico y sin ceremonia de Serafín, ese gesto que Antonia había visto miles de veces y que ahora veía en su hijo mayor con una mezcla de dolor y gratitud que ya no necesitaba resolver porque había aprendido que las dos cosas podían existir juntas sin que una cancelara a la otra. «¿Hay cena?», preguntó Mario. «Hay frijoles y hay queso», dijo Antonia levantándose. «Entra». Los dos muchachos entraron. Antonia se quedó un momento más en la solera. Miró el cerro. En el borde superior, donde los encinos más viejos formaban una línea contra el cielo lleno de estrellas, había una silueta, quieta, flaca, gris con café contra la oscuridad. La silueta se quedó el tiempo que quiso, y luego desapareció entre los árboles como siempre, sin prisa, sin necesidad de explicarse. Antonia sonrió. «Entro a encender la lámpara. Quiero quedarme un momento más contigo antes de que te vayas. Porque esta historia no es solo de Antonia, es de todas las personas que alguna vez tuvieron que cargar un miedo que no podían mostrar, que tuvieron que ser fuertes frente a sus hijos cuando por dentro no sabían si iban a poder, que heredaron de sus madres y sus abuelas no solo historias, sino una manera de pararse en el mundo cuando el mundo no facilita nada. Es de los que llegaron a un lugar nuevo sin saber si iban a poder quedarse, y se quedaron. Y construyeron algo con las manos y con los días y con la fe que no es la de los que no tienen dudas, sino la de los que tienen todas las dudas del mundo y siguen de todas formas. Si tú has vivido algo parecido, si conoces ese miedo que no se grita, si tienes en la memoria la voz de una abuela que te enseñó que la oscuridad tiene dos tipos y que confundirlos es el error más caro que existe, entonces esta historia también es tuya. Y si llegaste hasta aquí, hasta el final de esta historia, entonces ya sabes lo que este canal te puede dar cada semana. Historias que no se olvidan fácil, historias que te acompañan cuando apagas el teléfono. Suscríbete, no para hacernos un favor, sino porque mereces tener ese lugar al que volver cada semana, ese lugar donde alguien te cuenta algo que vale la pena escuchar. Dale like si Antonia te movió algo por dentro. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué país nos escuchas? ¿Y hay alguien en tu familia que haya tenido que empezar de cero con las manos vacías y lo logró? Quiero leerlos, de verdad. Hasta la próxima historia. Con cariño, Cuentos de Viuda.